los felinos, la especie son los mamíferos, la especie son los peces. Entonces, partimos de ese punto de el ser persona es aquel que ha superado ya varios ámbitos. El primero superó la especie. Cuando hablamos de hombre, el hombre es aquel que se ha ergido en dos pies y que ha dejado de trabajar o de caminar con las manos también. Entonces, ese ser persona va superando cada vez más porque estamos insertos en una evolución que comenzó muchos años, muchos milenios de años atrás, y que de alguna manera entonces ese hombre se ha superado y ha dejado de ser precisamente nada más hombre para ser humano. En el momento en que es humano, se concibe humano en tanto que concibe que tiene un creador, y en ese momento también hace aparición la dignidad, porque la dignidad es el lazo que une al humano con su creador. Entonces, hay varias definiciones de dignidad, entre ellas pues está la dignidad también como respeto, pero la dignidad es algo es también es lo que engalana los derechos humanos, y la dignidad está por encima de cualquier otra cosa, igual que los derechos no se transfieren, no se intercambia, no es menos, no es más, no puede padecer ninguna situación, porque estamos hablando de algo más allá de lo físico. Es un concepto metafísico que nos lleva a la consideración de que puede considerarse como ese lazo que une al humano con su creador. Y por lo tanto, el humano ya superó al hombre, a la especie. Y cuando hablamos entonces de la persona, esta viene a superar todavía al humano. Porque cuando hablábamos de humano, que les comentaba hace un momento, de la Revolución Francesa, entonces no se consideraban humanos ni los negros, ni los indios, ni las mujeres. Entonces, ¡qué gacho! Sí, porque entonces nada más el hombre, el humano, la persona que era político o que jurídicamente estaba reconocido era el hombre. Por eso en la teoría masculino. Por eso en la teoría se habla del hombre blanco, ¿verdad? Era el único que era humano. Exactamente. Entonces, dijo un filósofo también que es Montaigne. Él dice, francés también, dice, si nosotros empezamos a considerar a los indios como humanos, dejaríamos de creer que nosotros somos cristianos. O sea, no podía compartirse el Dios con los indios. No, porque se estaba hablando de esa condición lo que tú acabas de decir, de ser blanco. Entonces, y la antropología precisamente empieza a considerar como prototipo al hombre americano, al hombre europeo, al hombre europeo, luego al americano, al occidental. Entonces, exactamente. Y entonces los indios y los negros no tenían esa categoría de ser humanos, ni las mujeres tampoco. Y yo creo que esa es una de las primeras actos que ahorita lo vemos como involución, pero yo creo que esa discriminación hacia las personas negras, que inmediatamente los convertía en no personas, en no humanas, y que derivó en que en principio siempre fueron esclavos o estuvieron esclavizados durante años, y que incluso pues la discriminación racial pues también es otro tipo de discriminación, y que parecía también que ya la habíamos superado, y que sin embargo vemos actos en muchos países del mundo donde la discriminación es tan latente o subyace a muchos actos que parece invisible, pero que sigue con vida, ¿no? La discriminación racial y otro tipo de discriminaciones. Ahorita de lo que tú estabas comentando, me quedé pensando en algo, Ana. ¿No crees que también es paradójico de pronto o a lo mejor yo lo digo porque lo vivimos en el grupo, o porque convivimos luego, nos acostumbramos a convivir con ciertos grupos de personas? ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotras estamos empapadas del tema de derechos humanos, del tema de no discriminación, etcétera, pero que debe haber como que ahorita lo entiendo, como en esta diversidad hay personas que no tienen acceso a esta información o a este tipo de documentos, sí, o de conceptos, y las mismas leyes incluso. Y las mismas leyes. Todas esas personas, y que entonces yo hablaba de cuando discriminas a través de las palabras, no de los actos, sino verbalmente, y que entonces todas esas tendríamos nosotras como grupo
que sí tiene todo ese acceso a la información y que constantemente está evolucionando en estos temas o que son temas de los que nos toca conocer porque nos desempeñamos en ello o trabajamos en ello. A nosotras nos toca generar tolerancia para todas aquellas personas que no están educadas en favor de los derechos humanos o que de pronto prevalece la condición humana y a uno se le sale decir una palabra que es discriminatoria, ¿no? Así o es. sea, a lo mejor incluso en grupos de convivencia o que se te salga a decir, ay, pues es que maneja así porque es vieja, ¿no? Incluso ese tipo de comentarios o el comentario de los gays, ¿no? Sí, claro. No, es que si no, pues es que es joto. Así es. O sea, ¿cómo en esos espacios tendríamos nosotras que sí estamos como con esta información a la mano, tendríamos que ser tolerantes? ¿Qué haríamos para no ser tan cortantes o tan limitantes de señalarlo como que está bien o mal? Porque finalmente en muchos espacios prevalecen palabras o un léxico, pues vaya, típico, tradicional del mexicano, donde nos gusta decir cosas, donde nos gusta el decir lenguaje florido, y aparte sí. ¿Cómo le hacemos? De chascarrillos y bromas y de chistes bromas y demás. pesadas, Sí. de humor negro, de bromas de doble Doble sentido, sentido, que a mí me chocan porque luego me tardo mucho en entender, pero ¿cómo le hacemos nosotras? Porque entonces desde esta perspectiva que lo estoy viendo, nos toca a nosotras generar tolerancia, pero ¿cómo no hacer cómo no caemos gordas, ¿verdad? Porque yo no quiero como que digan, ay, esta vieja, donde quiera nada Ya más empezar. clase. Ajá. Ajá. Pues no, o sea, más bien ir construyéndonos, pero no desde el punto de que lo que tú dices está mal y lo que yo digo está bien, sino Así que es. se entienda que la propia palabra o el concepto que se está manejando puede herir susceptibilidades o puede lastimar el autoestima de alguien, Claro. o más bien puede seguir construyendo cultura, ¿no? Así es. Fíjate que eso está bien interesante. Bueno, antes de contestar tu pregunta o de aunar a lo que tú estás comentando, fíjate, el concepto ya de persona entonces viene a ser un concepto que ha rebasado el concepto de hombre y el concepto de humano, porque cuando hablamos de persona se habla de algo, de la esencia del hombre, o de la esencia del ser humano, de aquello que subyace ya a las simples apariencias. Cuando hablamos de persona, no decimos ni color, ni sexo, ni lengua, ni idioma, ni preferencia sexual, ni religión, ni ideologías políticas, ni nada, nada, nada. Ni apariencia, color de pelo, color de ojos, nada. O sea, la persona es lo esencial del ser humano. Entonces, cuando hablamos de las personas, hablamos precisamente de ese ente que tiene una esencia que lo define como humano, que lo define como hombre dentro de una especie, pero también que le da un carácter de dignidad. Y por lo tanto la persona, entonces podemos decir, la persona dirigiéndonos a un niño, a un adulto, a una mujer, a un hombre, a un indigente, a un barrendero, a un transeúnte, a cualquier persona. O sea, la persona engloba a toda la especie humana, a toda la especie del hombre. Me parece fabuloso eso que dices, porque sí, para evitar entonces, lo retomo por lo que te preguntaba, se puede hacer como una invitación a utilizar primero la palabra o Sí. la palabra persona y después lo que tú quieras decir al respecto, ¿no? Persona con discapacidad, para referirte a personas de ciertos grupos, o una persona gay, o una persona negra, o una persona, y entonces vas anteponiendo el concepto O de una palabra. persona con discapacidad. Y con ello es menos discriminatorio, ¿verdad? Así es, porque ya le estás dando ese carácter de dignidad. Primero lo dignificas como persona y Exactamente. luego ya esa característica o esa condición o esa situación que está atravesando, ¿no? Sí, porque la dignidad, lo que se dice es que la dignidad se reconoce, entonces la dignidad se valora. Entonces, y abonando a lo que tú comentabas, ¿cómo le hacemos para no caer gordas? Sí, ¿cómo le hacemos para no caer gordas? Ándale. Dice Lolita, pues ahí ya me andan cayendo porque ya nos han ido a corte. Oigan, sí, estamos... Bueno, dinos. nada más cómo le hacemos y ahorita nos vamos al corte. Dinos qué hacer, Anita. Aunque nos castigue, Sí, ya Lolita, nos con más fuimos de canciones. corrido porque Ok. extrañábamos los viernes. Ándale, sí. Bueno, primero, si hay aportes de parte de los radioescuchas, adelante, que nos comenten qué hacemos para no caer gordos cuando Corrigiendo. cuando vamos a corregir o decimos, o le llamamos la atención a alguien, oye, estás faltando
faltándole a su dignidad o estás faltándole el respeto. Considero, y esa es una consideración muy personal, Muy personal. Fíjate, hay un libro que ya lo hemos comentado aquí que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Víctor Frank dice, lo único que puedes hacer por otro hombre es servirle de ejemplo. Entonces, eso es algo bien padre. Claro, encierra una tarea bien grande. Una Dice, responsabilidad. Sí. Dice, no salgas a decirle a tu vecina o a tu vecino, barre tu calle. Sal tú a barrer tu calle para que el vecino se dé cuenta que tú estás haciendo esto. Entonces, en el momento en que nos hacemos responsables de nuestras propias acciones, en el momento en que aludimos o somos responsables primero nosotros, vamos a darnos cuenta que estamos enseñando con el ejemplo, antes que llamando la atención a alguien. Bien, entonces ya para cerrar e irnos al corte, estábamos hablando sobre el Día Internacional de la Discriminación que fue en este mes de marzo, y entonces la invitación sería que nosotras en los espacios en que podamos tener convivencia o platicar de ciertas cosas con la familia y con los amigos, más bien pongamos el ejemplo y aprendamos a conducirnos con palabras que enaltezcan primero a la persona y ya después lo que se tenga que decir. Y no somos perfectos, no somos perfectos. En algún momento, claro que también podemos, lo que tú dijiste, herir susceptibilidades y sin querer afectar a alguien. Pero si somos cada vez más cuidadosos de cómo le hablamos a las personas, conscientes de lo que decimos, que somos responsables de nosotros, hay una frase bien interesante, ya nos habló el tema, vamos a cortar. Hay una frase bien interesante de un presidente norteamericano, no recuerdo tal nombre, luego se los paso, pero dice: muchas veces me he tenido que tragar mis palabras y me he dado cuenta que es una dieta saludable. Excelente. O sea, ¿por qué? Porque entonces soy consciente de lo que digo, sí, y por lo tanto, si se me las trago, no me van a hacer daño. Excelente, pues muchas gracias por compartirnos eso, Anita. Ya volvemos del corte, estamos en Musas, Mujeres en Sintonía. Recuerden que nuestra inspiración eres tú.